Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Fuera de Juego, una edición especial en la que vamos a darle un repasito chulo a los mejores partidos que nos ha dejado esta jornada de la vuelta de los octavos de final, con mucho que reflexionar para los equipos de la Premier League. Arranca Fuera de Juego. Venga, ya tenemos aquí a Barak, a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, a Rodrigo Fáez para darle un repasito a esta jornada de Champions y nos vamos a centrar, ahí os canto ya el menú rapidito, en 4 juegos. La paliza del Barça al Newcastle en la segunda parte en el Camp Nou, la nueva heroicidad del Real Madrid en el Etihad contra el Manchester City, el paseo militar del Paris Saint-Germain en Londres ante el Chelsea, y la remontada con resurrección de Mohamed Salah incluida del Liverpool ante el Galatasaray. ¿Cómo estáis, amigos? Vamos a empezar una ronda rápida de saludos antes de meternos ya en el partido del Barça. Barak, que llevas una sudadera customizada y todo, ¿eh? Eso es lo que tiene tener un apellido ilustre. Sí, a ver, veo que hoy la cosa iba de luto, ¿no? Rodri por el Newcastle, me imagino que Mr. Chip por el City. Por Guardiola, seguro. Claro, quizás tú por la debacle del Chelsea y yo con el Bodo hasta la muerte. Yo con el Bodo Glimt. Pero súbete la sudadera que se vea lo que la leyenda. Es del Indiana Fever de la WNBA. Barak Fever. Ahí está el bono de Barak. Alexis, ¿por qué has venido de negro? He de reconocer, buenas tardes a todos, que desde que eliminaron a UPEP estoy devastado, ¿eh? Estoy hundido, mi vida no tiene sentido, llevo varios días sin dormir, estoy mal, realmente mal. He pasado unos días malos, no lo podemos negar. Tienes que haber venido con la camisa de leñador, esa que llevó Guardiola, muy parecía Eddie Vedder en un vídeo de Oye, he leído que se están agotando las ventas de la camisa. Es una cosa tremenda. Rodrigo Fáez, por alusiones, ¿vas de negro por el Newcastle o...? Bueno, una corrección. El saludo, Alex, para ti, para Alexis y para Barak y para toda la gente que nos está viendo. Esto es azul marino. Azul oscuro, casi negro, como una película muy bonita. Efectivamente, igual no se, no se nota tanto, pero ya está. No, obviamente no voy por el Newcastle porque fue en el segundo tiempo una de las mayores bandas que recuerdo en la historia de las eliminatorias de la Champions League, pero ya está. Hay que disfrutar el momento del fútbol y la Champions League. Anda que no se disfruta y anda que no hay diferencia entre los partidos de la fase de Liga y las eliminatorias donde realmente hay algo de chicha. Venga, vamos a arrancar el show precisamente con esa alusión que ha hecho Rodri Fáez a esa segunda parte maravillosa del Barça, desastrosa del Newcastle. Pick your poison. Ya sabéis, el Barça que acabó metiéndole un 7-2 al conjunto de las Urracas, pero que en algún momento del partido el juego llegó a estar igualado a 2 y en un penal en el último minuto de la primera parte fue cuando el Barça empezó a tener ya esa ventaja, penal transformado por Lamine Yamal, y en la segunda parte fue un auténtico vendaval el equipo de Hansi Flick. ¿Con qué os quedáis del encuentro? Voy a empezar contigo, Barak. Estas dos caras que dio el Barça, la dignidad competitiva del Newcastle hasta el último cuarto de la eliminatoria, chispazos individuales, hay muchísimas cosas que diseccionar. ¿Por dónde quieres empezar, amigo? Pues más o menos dándole continuidad a lo que reflexionas, ¿no? Un partido dura 90 minutos, una eliminatoria dura 180 cuando no se va a 210 y no vale competir durante casi toda la eliminatoria. Pregúntale al Real Madrid cuántas veces fue dominado durante 179 minutos y dominó un minuto el importante para conseguir su objetivo. Y en este caso, 3 cuartos muy competitivos del Newcastle que van a quedar en el recuerdo una semana, un mes, para algunos un año, y después lo que va a quedar es el resultado global. Lo que pasó en el cuarto, el segundo tiempo en el que se desdibuja el Newcastle United, que siempre fue agresivo, que planteó un partido cara a cara, golpe a golpe contra el Barcelona. Decíamos, o yo decía a título personal, que no me parecía que eso le convenía al Barça, y no le convino durante 3 cuartos, pero en el cuarto tuvo esa puntería, esa malicia y encontró, ya lo definió perfectamente Rodri, a una banda como no ha habido otra en la Champions League, y eso facilitó un partido que tú ves el marcador y claro, refleja lo que fue el segundo tiempo del segundo partido.
más la eliminatoria fue mucho más complicada. Sí que lo fue, pero se empezó a abrir, Alexis, con ese penal en el último minuto de la primera parte. Después ya en la segunda solo hubo un color, el Blaugrana, y además arrancando con otro gol para dejar ya las cosas claras y ponerle ya en su sitio al Newcastle. ¿Con qué te quedas del conjunto de Hansi Flick? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Vimos a Lamine Yamal aparecer por muchas veces en zonas interiores, la energía de Fermín, que para mí fue un acierto de este señor de Hansi Flick, a colocarlo en la media punta en vez de Dani Olmo, los pases de Gerard Martín rompiendo líneas, que cada vez está más cómodo jugando de central. ¿Con qué te quedas de todo el juego? Bueno, lo primero, haciendo una analogía con el baloncesto, ¿no? Que es un deporte que también se divide en cuartos. El primer cuarto de esta eliminatoria, más o menos, pudo ser un +10, +12 a favor de Newcastle. El segundo cuarto, +7, +8. El tercer cuarto estuvo igualado, yo creo que fue más o menos un empate, es decir, que el Newcastle empezó el último cuarto con una ventaja de unos 20 puntos y lo terminó perdiendo por 70. Entonces es realmente algo increíble, ¿no? Por eso el fútbol es el fútbol y el baloncesto es el baloncesto, ¿no? Son deportes muy diferentes, pero es verdad que el partido en la segunda mitad no tuvo color. ¿Con qué me quedo del Barça? Bueno, me quedo con la recuperación, al menos estadística, de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski lleva unas semanas, yo diría que en un bajo momento de forma. Lo que falla en el primer tiempo, claro, si hablamos de un mal partido de Lewandowski en el que ha metido 2 goles, pues claro, la gente que no lo haya visto pues se va a sorprender un poco, pero realmente el primer tiempo de Lewandowski es catastrófico. A mí me recordó más a Mariano que al propio Lewandowski, balones que le pasaban por debajo de las piernas, unos contra el portero que los lanzaba fuera, o que llegaba el defensa al que le había sacado a lo mejor 2 metros de carrera y se dejaba ganar la partida. Fue un primer tiempo de verdad terrible. En el segundo tiempo, afortunadamente para él y desafortunadamente para Ferran, porque están compitiendo por esa plaza, y si irregular está Lewandowski, todavía peor está Ferran. Lewandowski hizo lo que mejor sabe, que es hacer sus golitos. Metió uno con la careta o con la máscara esta, el gol el remate de cabeza remata con la máscara y luego se la quita para celebrar, que es algo que yo no entendí. O sea, ese es el momento en el que tienes que tener la máscara, porque es el momento en el que te pueden aplastar la nariz, y él se la quitó justo para la celebración. Me quedo con Fermín. Creo que Fermín fue el hombre que activó definitivamente al Barcelona, que hizo un primer tiempo bastante irregular. Yo creo que todos dábamos por hecho que el Barça iba a sufrir porque iba a encajar algún gol. El Barça lleva recibiendo gol en todos los partidos de esta Champions. Pero hombre, hasta el punto de hacer bota de oro a Elanga, yo no pensaba que podía pasar eso. Pero sí sucedió. Y luego el otro detalle con el que me quedo es con la lesión de Joan García, que le vuelve a pasar otra vez lo mismo que en la fecha de noviembre, justo antes de la llamada de Luis de la Fuente. Se ha vuelto a lesionar. No sé qué tipo de lesión tendrá, porque primero se tocó en la rodilla, luego se tocó en el gemelo y en el sóleo. Si es una cosa de gemelo sóleo y no es una rotura muy grande, que parece que no, porque se fue andando bastante normal, pues yo creo que para después de la fecha FIFA estaría disponible para jugar pues ese maratón que va a tener el Barça con el Atlético de Madrid. Pero ya es mala suerte para el bueno de Joan esta lesión, y no sé si un alivio para Luis de la Fuente, que tenía un marrón importante para la lista que va a dar el viernes que viene. Pues el marrón lo va a seguir teniendo, Alexis, porque el Barça ha sacado un comunicado en el que dice que Joan García no tiene nada, no tiene ninguna lesión. Nada, no se ha roto nada. Por precaución. O sea, fue un pinchacito en el gemelo, que fue lo que le hizo abandonar, porque ya había tenido esos problemas en la ida. Es que, yo soy experto en pinchazo de gemelo. Yo me he roto el gemelo como 8 o 9 veces. Y yo eso de un pinchacito, no sé, o sea, realmente poner... También es verdad que una cosa es un jugador de campo y otra cosa es un portero. Sí. Lo que más te exige en el gemelo son los sprints largos, el impacto. Claro, si tú estás parado en la portería, pues a lo mejor el impacto es menor, ¿no? Pero no sé. ¿Y qué han dicho? ¿Va a jugar ya este fin de semana? Que estará disponible. No sé si va a jugar o no, pero que estará. Yo la última vez que sentí un pinchacito en el gemelo, se me ocurrió a los 4 días correr 1 kilómetro, nada más,
y me hizo una rotura que me tuvo parado 3 meses. Es verdad que mi cuerpo no, no es el de Joan García, pero Gemelo es una... Lo El que Gemelo es una tiene zona muy Joan García, jodida. os digo yo, que es la convocatoria de Luis de la Fuente. No, el Gemelo es una cosa bastante complicada, ¿eh? Bastante complicada. Pero bueno. Pero ahora resulta que el Barça está loco porque de la Fuente llame a Joan García, no fuera otro jugador en otra posición del campo porque se inventan cualquier lesión y no que descanse, ¿no? Hay mucha necesidad de que vaya a la selección. Ese es otro tema interesante. Tenemos una estadística, ahora que Alexis ha sacado el nombre de Robert Lewandowski. Teníamos una estadística curiosa acerca del polaco, y esto es algo que destacaba el propio Alexis ayer en Twitter. Ha marcado contra 41 equipos diferentes en la Champions League y has batido un récord que tenía junto a Leo Messi con 40. Nadie, absolutamente nadie, le ha marcado más goles o goles a más rivales diferentes que el bueno de Robert Lewandowski. Claro, con la carrera que ha tenido con 37 años y jugando en el Dortmund, en el Bayern de Múnich y en el Barça, pues es bastante normal. Esta pregunta que nos hace la producción, Rodri, ¿qué cambió en el Barça o qué cambió en el Newcastle? Depende de cómo lo veas. Y yo te dejo dos detallitos también, ahora que vemos a Lamine Yamal en esta foto. El partido deja 2 momentos de aprendizaje importantes para Lamine Yamal si es capaz de asimilarlos. El primero, el taconazo en salida de balón, que acaba desembocando en el segundo gol, el gol del empate en aquel momento del Newcastle, y luego el error con su pierna derecha después de otro error de Lewandowski enviando el balón a los jumbos. Son esos pequeños detalles que acaban de separar a una mega figura como Lamine Yamal de los cracotes que están arriba de todo. Yo es que creo que esos son, Alex, pecados de juventud, ¿no? Porque hay veces, y entendiendo un poco el contexto en el que ha crecido y ha irrumpido Lamine Yamal, me da la sensación de que se le perdona mucho más de lo que a otros se le perdonarían, y porque al final hemos de tener en cuenta que no tiene ni 19 años todavía, que yo, sintiéndolo mucho, sigo alucinando que un tipo de esa calidad, de esa envergadura y sobre todo ese potencial para el FC Barcelona no tenga ni 19 años. Por tanto, no le daría demasiada importancia más allá de la que creo que tiene la propia exigencia, que son cosas que no pueden repetirse, porque igual te vale contra el Newcastle sabiendo y teniendo en cuenta que en la segunda parte hizo un muy buen partido y solventó ese tipo de errores, pero luego contra el Atlético de Madrid es posible que el Atleti no te perdone, ¿no? O contra el Real Madrid en Liga. Ahí es donde creo que no va a volver a cometer ese tipo de errores porque tiene que cometerlos, es joven, está en la edad, pero es algo a partir de lo cual creo que tiene que aprender. Y para mí, además, yo pienso que Lamine Yamal fue un poco al igual que Lewandowski, ¿no? El ejemplo perfecto de lo que fue el partido del Barça. Es decir, una primera parte, sobre todo Lewandowski, donde no estaba bien, como comentabais, pero que en la segunda golea. Una primera parte en la que Lamine Yamal empieza bien porque tiene incidencia directa en el primer gol del Barça, pero que luego regala el empate con ese tacón en la salida de pelota. Por tanto, son cosas que creo que van a tener que ir arreglando, que tiene que ajustar además Hansi Flick, porque si de verdad el Barça quiere llegar lejos en esta Champions, quiere competir contra el Atlético de Madrid, eliminarlo, llegar a semifinales y conseguir intentar colarse en esa final para luchar por el título, necesita hacer esos ajustes atrás, porque ya sea por malos rendimientos individuales, por desconexiones colectivas, porque por un casual pueden tirar mal el fuera de juego, es algo que ha venido repitiéndose durante toda la temporada y ha evitado que el FC Barcelona sea más consistente o más regular en esas sensaciones que hemos denunciado durante toda la campaña, ¿no? Que de momento le dan, pero que hay veces que eso es un peaje que puede pagar en muy Barcelona caro. Esta actitud de Hansi Flick gusta mucho porque entronca con esto, entronca con este señor, con Johan Cruyff y su filosofía. Es decir, ellos son conscientes de su debilidad defensiva, pero no les importa, ellos lo aceptan, lo embrace, ahora que está tanto de moda este verbo, y lo que hacen es decir, bueno, pues si nos van a meter 2, nosotros tenemos que meter más goles, y ahí se vio sobre todo en la segunda parte de ese juego contra el Newcastle. Esto precisamente es lo que decía el técnico alemán del Barça después de este partido. Dice, analizaremos este partido, tenemos que mejorar, queremos aprender de todos los partidos y lo hacemos. En la segunda parte mejoramos mucho, sobre todo en la presión del balón, y esto hará que está relacionado con lo que decía Rodri, con la necesidad de aprender de los errores de los partidos en los que acabas ganando y de cara sobre todo al rival que vas a tener enfrente, que es el Atlético de Madrid, que es un viejo conocido, que ya se sabe todos los trucos, que ya se sabe todas tus vulnerabilidades y que las puede explotar mucho mejor de lo que le hizo el Newcastle, aunque el Newcastle, Barak, sobre todo en la primera parte, tenía muy clarita la receta.
juego por bandas y una vez que superaban a la línea defensiva, meter un centro rápido a ese espacio que queda entre la frontal del arquero y la espalda de los centrales. ¿Qué más te deja ese? Si tú fueras Hansi Flick, ¿qué más cosas tiene que corregir el Barça? No va a corregir mucho. El Barça es lo que es y tendrá que tratar de llegar a su máxima expresión dentro de las limitaciones que va a mantener. Y esa máxima expresión la vimos en el segundo tiempo en contra del Newcastle United. El tema es que el Newcastle United, conforme pasaron los minutos, fue dándole más libertades al Barça. Y todas las libertades que el Barça no tuvo en la salida de pelota las encontraba a partir de medio campo. Y es un panorama totalmente distinto al que se va a encontrar contra el Atlético de Madrid, ¿no? Es otra especie completamente distinta. Los dos equipos, tanto el Newcastle como el Atlético de Madrid, siendo de élite, no son súper élite. Es decir, no estamos hablando de 2 de los 8 equipos que económicamente pueden pelear con el Barça todas las temporadas y por lo tanto tienen planteles similares. Son buenos planteles, pero son ideas de juego diametralmente opuestas. El Atlético de Madrid tiene en este sentido ventajas para explotar en contra del Barcelona en el minuto 0, ¿no? Parte de la memoria de haber arrastrado al Barcelona como lo arrastró en el partido de ida, sobre todo un primer tiempo magnífico. Si el Barça tuvo contra el Newcastle United su momento de inspiración en el segundo tiempo del partido de vuelta, el Atlético de Madrid tuvo el suyo en el partido de ida de Copa del Rey en la primera parte contra el Barça. Tendrá que procurar, obviamente, el Barça estudiar qué pasó en ese maldito partido y cambiar todo lo que ocurrió en aquello para que no pueda suceder otra vez. La diferencia es que ahora el partido de vuelta es en el Estadio Metropolitano, ¿no? Y ahí es otro hándicap con el que a priori puede arrancar el Barcelona, ¿no? El no tener la ventaja de haber acabado arriba en la tabla, que el Atlético de Madrid herede el puesto del Tottenham Hotspur, que eso está muy mal planeado por parte de la UEFA, y que a pesar de haber quedado arriba y hecho más puntos que el Atlético de Madrid, el Barcelona tenga que cerrar de visitante. Eso también podría jugar a favor del Atlético de Madrid si sabe aprovecharlo. Y lo tercero es la memoria histórica que tenemos que tener presentes todos, ¿no? El Barça se ha enfrentado al Atlético de Madrid, no al Atlético de Madrid de los años... No, el del Cholo Simeone. Al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone 2 veces en Champions League. Y las 2 veces quedó eliminado, en 2014 y en 2016. Sí, es una estadística a tener en cuenta. Ha pasado ya mucho tiempo, ha pasado 10 años desde esa última vez, pero efectivamente las 2 veces apeó el Cholo Simeone al Barça, en 2014 con el Tata Martino, en aquel partido en el que dijo, no, si Messi no toca la pelota, mejor para nosotros. ¿Os acordáis en aquella eliminatoria? Y en 2016 ya con Luis Enrique y con Neymar, Luis Suárez y Messi en el Barça, era el equipo que era vigente campeón de Europa en aquella vez. Esta es la 6ª vez que el Barça, que los catalanes juegan contra un rival de la Liga en la fase de eliminación directa de la Champions, y como ha comentado Barak, la historia no va bien porque ha sido eliminado en 4 de las 5 oportunidades anteriores, incluyendo ambos contra el Atlético de Madrid en los playoffs, como hemos recordado ya. También cayó contra el Valencia en las semifinales del año 2000, en aquella final que todo el mundo se relamía, que estaba esperando que fuera un Barça-Real Madrid en París, y al final fue un Real Madrid-Valencia con aquel 3-0. Alexis, de los jugadores que salen reforzados del Barça de este partido contra el Newcastle, aparte de Lewandowski, que vuelve a meterse en la senda del gol, yo quiero destacar a 2, o sea, Fermín López y Rafinha. Si estos 2, que son la energía que tiene el Barça, si estos 2 están bien, pueden igualar esa intensidad del Atlético de Madrid, sobre todo en el partido en el Metropolitano. Sí, Fermín, el nivel que está dando Fermín esta temporada es un nivel muy estable. No le hemos visto grandes altibajos, está siendo muy constante, bastante regular. Y está siendo bastante más regular él que la regularidad que le dé Flick, porque para mí Fermín tendría que ser titular todos los días, porque ahora mismo es un futbolista esencial en el FC Barcelona, y más aún contando con la lesión de uno de los centrocampistas del Barça, como es el caso de Jong, que yo creo que deja incluso algún huequito más por el centro del campo. Ese me parece ahora mismo el jugador más importante. De lo que comentabas antes de Lamine Yamal, hay que ver si es pecado de juventud o pecado de sobradez, porque eso es. Porque eso se irá viendo a medida que pase el tiempo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, una Supercopa de Europa, Real Madrid-Atlético de Madrid, que el Real Madrid la tiene totalmente ganada, y Marcelo, que peinaba ya canas, con 30 y muchos años, le hace un sombrero a Juanfran de espaldas,
poco antes de acabar el partido en un balón que se iba fuera. Y Juanfran le roba el balón. Es algo muy parecido a lo que hizo ayer Lamine. En lugar de un taconazo fue un sombrero, y de esa acción marca Diego Costa, el partido se va a la prórroga y el Madrid termina perdiendo la Supercopa Europa. Y lo hace Marcelo, con la experiencia que tiene Marcelo, con los años que tiene Marcelo. O sea, quiero decir, Lamine tendrá que aprender de ese error, si es que ha sido un error, o de esa sobradez, si es que ha sido una sobradez, aunque no creo que fuera un momento en el que el Barça se pudiera permitir o se sintiera muy superior al Newcastle, porque en ese momento es verdad que el Barça lo estaba pasando mal. Entre el primer y el segundo tiempo yo no veo grandes diferencias ofensivas del Barça. El primer tiempo acaba 3-2, el segundo tiempo acaba 4-0. El primer tiempo el Barça puede meter 6 goles fácilmente, con todos los errores que tiene Lamine, con todos los errores que tiene Lewandowski. Donde a lo mejor si hay alguna diferencia más palpable es atrás. Pero yo atrás, como bien decía Barak, no creo que el Barça vaya a cambiar muchas cosas. Venimos hablando de esto, cada vez que al Barça le meten 2-3 goles, tenemos el mismo debate siempre. Flick tiene que hacer algo, no es posible que le hagan tantos 1 contra 1, no es posible que al Barça le lleguen tanto, pero vemos que van pasando los meses y Flick no cambia. Lo que sí cambió en la segunda mitad, no sé si es que el Newcastle pues se quedó sin fuerza, se quedó sin energía, porque la verdad que en el primer tiempo corrieron muchísimo, a pesar de que sea un equipo muy, muy físico, pero yo no veo una gran diferencia entre cómo jugó el Barça en la primera mitad y en la segunda mitad. Yo en la segunda mitad veo una mayor efectividad y veo también una falta de energía del Barça. Y luego lo que preguntabas de Rafinha, totalmente. A Rafinha llevábamos unas semanas que no le veíamos en su mejor momento de forma. De hecho, Alexis, perdona que te corte, la ida en Newcastle parecía que estaba jugando con jet lag. Un fantasma. Aquí. Sí. Parecía un fantasma y parecía... y si hay alguien que en el Barça juegue mejor o juegue peor, siempre está presente y siempre aporta esa energía, esa intensidad que tú dices, ese es Rafinha. Y sin embargo, es verdad que el día de Newcastle, por ejemplo, le vimos hasta yo diría que apático. Pero bueno, ahora ha entrado otra vez en racha. No llega todavía a las cifras de la temporada pasada, en la que para mí fue el mejor jugador de Europa. Pero bueno, ya con un hat-trick que hizo el otro día, más el doblete ante el Newcastle, ya empieza a ser un futbolista importante. Como Rafinha, yo creo que la clave para el Barça es poder juntar a Rafinha, poder juntar a Pedri, encontrar una buena versión de Lamine y que le funcione el 9. Con eso le va a funcionar la estrategia de Cruyff. Si me meten 3, yo meto 4. Pero claro, tiene que alinearse todas esas cosas. Porque si lo que estamos esperando es que Flick recule y meta el bloque bajo y esas cosas, yo creo que eso no va a pasar. No, yo tampoco lo creo. Antes de cerrar, dar un poquito de cariño a Gerard Martín, que está en un nivel, pero de Gerard Maldini, le da la asistencia de cabeza en el gol de saque de esquina, esos pases rompiendo líneas para encontrar a Fermín, para encontrar a Rafinha. Una pregunta rápido. En la asistencia de gol, fui el único que dijo... ¿Qué está haciendo? No, a mí me pasó lo mismo. Antes de darme cuenta. A mí me pasó lo mismo, digo, pero remata, hijo mío, no. si estabas solo. Y no, el chico lo vio mejor que nadie y nosotros teníamos en la retransmisión del partido, teníamos al Pito Abelardo. Y nos dijo lo mismo. Dice, pero remata. Porque pero remata, Pito estaba acostumbrado a rematar él y metió muchos goles así, ¿no? Pero claro, luego cuando vio lo que pasó, dijo, pues mira, no ha decidido mal. ¿Qué decía Rodri? No, decía que por eso nosotros estamos hablando de eso y él está jugando en el campo. Sí. Es tremenda la historia de Gerard Martín, que además el otro día, cuando fue su cumpleaños hace unas semanas, con la broma que se gastan en el vestuario del Barça, que le llaman Maldini, Gerard Maldini, el propio Paolo Maldini le envió una camiseta firmada y felicitándole y tal por su rendimiento. Un descubrimiento más del Barça en tiempos de emergencia. Bueno, pues ya estamos esperando que llegue ese primer partido contra el Atlético de Madrid, de la Champions, pero habrá otro duelo para el Barça contra otro equipo madrileño. Juega contra el Rayo Vallecano en iba a decir el Just Compact, no, están de vuelta en el Camp Nou, y el domingo, al acabar este partido, la banda de la Liga al Día hará, como siempre, unos directos para analizar este partido. El Barça todavía con paso perfecto en la Liga. Todos los partidos que ha jugado en casa los ha ganado.
Venga, y ya después de haberle hecho un buen repasito al Barça, vamos a hablar de otro repaso, el repaso anual, básicamente de la visita al dentista de Pep Guardiola y el Real Madrid, ese 1-2 con el que el equipo blanco, el equipo de Álvaro Arbeloa, lo he dicho bien sin entrabancarme, que ya es algo, le propinó en el partido de vuelta. Rodri, tú que viviste muchos años en Madrid, que eres citizen, que eres un tipo centrado, objetivo, ¿dónde estuvo la clave del partido? Yo creo que Guardiola lo plantea bien, a diferencia de lo que le hace en el Santiago Bernabéu, pero una vez más se encuentra con un Thibaut Courtois inspirado, con una bajísima efectividad de cara a portería, y en el minuto 20 la jugada que cambia el partido y que hunde mental y físicamente, porque se quedan con uno menos, al Manchester City con ese penal cometido por Bernardo Silva. ¿Cómo lo ves tú, socio? Yo es que, Alex, creo que la clave, ya no solo del último partido, sino de toda la eliminatoria, es que me da la sensación de que igual a futuro sí que están al nivel, pero la calidad individual es lo que marcó tanto el partido de ida como el de vuelta, ¿no? Por el hecho de que precisamente el Real Madrid tiene mejor portero que el Manchester City, se vio, Donnarumma no estuvo en el partido o en la eliminatoria, sobre todo en la ida. Creo que luego lo de Bernardo Silva en la segunda parte, en el partido contra el Etihad, contra el Real Madrid en el Etihad, pues obviamente condiciona todo, que al final, ¿qué hace ahí precisamente Bernardo Silva, ¿no? En esa posición del campo? Pues a mí es lo que me llega a, no sé si al corazón o incluso a la cabeza, ¿no? El hecho de que el Manchester City está lejos de aquellas individualidades que tenía hace 3-4 años, que nos enamoró absolutamente a todo el mundo, que podía ganar, que podía perder, pero que siempre daba la cara, y es que al final estamos viendo que incluso la posesión fue mayor para el Real Madrid con ese 53% respecto al 47% del Manchester City, ¿no? Y creo que no ha hecho mal los deberes el City a la hora de hacer esa transición, pero que a día de hoy está muy lejos de poder competirle al Real Madrid en Champions. Y eso, que el Real Madrid, para mí, no es el Real Madrid de otras temporadas, porque estamos denunciando, ¿no?, lo mal que está el Real Madrid, lo poco consistente que es el equipo de Álvaro Arbeloa ahora y antes de Xabi Alonso, de dónde viene la temporada pasada con Carleto Ancelotti, y ese es el problema o baño de realidad que creo que sufre el Manchester City. Incluso Haaland no está bien físicamente, se notó muchísimo en ese partido de vuelta, porque creo que no estuvo bien tampoco el City a la hora de definir de cara a la portería de Courtois o de Lunin en la segunda parte, y es donde el Real Madrid te hace daño. Tú haces o provoca por el 3-0 de la ida que tengas que ir a tumba abierta a por el equipo merengue, y ahí en las contras de ataque, cuando ya estás más cansado, ya sobre todo en la segunda parte, como no has hecho sangre, pues el Real Madrid lo aprovecha, hace mucho daño e incluso llega a perdonar ciertas oportunidades por parte de Vinicius que creo que hubieran sido impensables en otras temporadas, ¿no? Si yo fuera Guardiola, la verdad, lo primero que haría sería cerrar el ciclo en el City y buscar otra opción, o un año sabático o 2, porque me da la sensación de que esta travesía por el desierto o esa transición va a costarle mucho al Manchester City, teniendo en cuenta lo fresca que está esa época dorada con aquella consecución en Estambul de la primera Champions de la historia. Tienes toda la razón, y Barak, viendo a Guardiola ya no solamente durante el partido, sino también en las ruedas de prensa, da una sensación como de estar desconectado, no es el Guardiola de siempre, es como un Guardiola que tiene más problemas en la vida que simplemente dedicarse a tener su equipo de fútbol en la mejor línea. Y también te tiro otra, la toma de decisiones en defensa. Todo el mundo masacró a Donnarumma porque había quitado el brazo en aquella acción en el primer gol, con Fede Valverde en la ida. Lo que no quería hacer Donnarumma era cometer penalti, calculó mal porque cometer una tarjeta roja, pero pensaba que estaba fuera del área. La toma de decisiones de Bernardo Silva, hay que ser más inteligente y pensar en qué pesa más, que me marquen un gol o que nos quedemos con 10 y que nos marquen un gol de penal. Sí, a ver, lo de Bernardo Silva se puede justificar a medias porque es un instinto y se supone que Bernardo es súper élite como para controlar ese tipo de instintos, ¿no? Pero bueno, es algo que ya fue lo que decantó el segundo partido y evaporó cualquier posibilidad todavía muy remota de que el City se metiera en ese partido. No olvidemos que a pesar de que el City dominó antes de esa ocasión, Valverde tuvo una increíble en el minuto 1, solo que fue Fede Valverde en lugar de Pelé, ¿no? El Pelé que fue el partido de ida, en ese momento seguro que la hubiera metido Valverde, no la metió, y ya desde el minuto 1
el Real Madrid pudo haberse puesto 4-0 antes de aquella jugada que acabó con todas las expectativas del City. Sí, lo que no sabemos qué pasa con Pep Guardiola en su vida personal, los que no estamos interesados en prensa rosa menos, lo que sí podemos interpretar son sus decisiones, cómo lo vemos a la hora de analizar los partidos en conferencia de prensa, y parece burla, pero también cómo se viste. Y de la misma cabeza genial de la que salen las tácticas y las decisiones, sale la decisión de hoy voy a salir así a este partido, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar cómo se viste la gente? Absolutamente nadie. Me va dando pistas, ¿no? Parece una burla, no lo es, ¿no? Esa misma cabeza que decide qué me voy a poner hoy es la cabeza que decide a quién voy a alinear, cómo voy a jugar. La que decidió en el partido de ida que Rodri bastaba para poder contrarrestar las deficiencias de su sistema. Porque claro, el Rodri antes de la lesión, el Rodri Balón de Oro, el Rodri 2024. Podía con todo. Probablemente ese planteamiento hubiera estado más justificado. Este Rodri no. Y ahí está una de las grandes claves en la ida, ¿no? Desde el planteamiento de Guardiola. Entonces, Guardiola claramente tiene ahora mismo partidos muy importantes que pueden definir, más allá de que perdió el más importante, sí, pero no olvidemos que inmediatamente tiene una final de Carabao Cup, que no es ganar la Carabao Cup, que no importa tanto como darle un golpe al Arsenal, evitar que la gane el Arsenal, un primer gran golpe al Arsenal. Después de la fecha FIFA tienes un partido en Premier League, o primero en FA Cup, perdón, contra el Liverpool, en Anfield, que también puede ser un subidón. Si le ganas al Arsenal la final de la Carabao, si eliminas a Liverpool en Anfield de la FA Cup, llegas a la Premier League olvidando lo que pasó contra el Madrid, juegas contra el Chelsea Stamford Bridge, juegas contra el Arsenal en casa, y esos son los 4 partidos que nos van a dar la pista de hacia dónde va este Manchester City, porque puede ir hacia cualquier lado, puede hundirse totalmente de esos 4 partidos o puede renacer. Eso es lo que te iba a decir, que puede ser un subidón si lo ves desde el punto de vista positivo, puede ser una bajona terrible si acabas perdiendo o si no ganas todos esos juegos. Alexis, ¿por dónde quieres tirar? Porque hay tantísimas cosas que comentar de este partido. Por la vestimenta. Pues mira, aparte sí, de la vestimenta que porque de verdad, ¿qué os pasa con la camisa de Pep? Es que os juro que iba a comentar lo mismo, porque puede parecer una chorrada, pero mirad las grandes noches europeas de Guardiola con el Barça o con el Manchester City, su corbatita finita, su chaqueta o su jersey ajustadito de pico. Y de repente, a Rodri no le convence. Pues a mí sí, tío, porque es de esos viernes que dice, ¿hoy qué va a ser? ¿Un viernes grande o un viernes malo? No, hoy va a ser cualquier cosa. Venga, tráeme la camisa de cuadros. Es así, es verdad. Yo creo que... Alexis, no tenéis un gusto por el diseño. ¿Qué más da? Pero tiene que ir siempre trajeado, con corbata? No, pero he visto a Guardiola... Más casual, he visto a Guardiola en sus... He visto ponerla... Si pudiéramos tener aquí la lista de fotos de las grandes noches europeas de Guardiola, podéis ver la evolución. La puedes ver perfectamente. Es él. Antes de continuar, Alexis, que tienes toda la razón, porque Guardiola montó el paradigma del entrenador trajeado, incluso en el Football Manager de hace 10, 15 años. La figurita era eso, era un señor con traje y tal. Vamos a ver lo que dijo precisamente Pep antes de darle el broche a este partido del Real Madrid en el Manchester City. Mi mayor desafío, y esto es lo que dijo Guardiola porque le recordaron una y otra vez que había perdido de nuevo contra el Real Madrid, dijo, mi mejor desafío no fue contra el Real Madrid, fue contra el Liverpool de Jürgen Klopp. La batalla principal ha sido contra Jürgen, ese equipo del Liverpool. Es una gran experiencia de aprendizaje para mí. La próxima temporada volveremos. Él ya enseguida matizó y dijo que utilizaba el plural majestático, igual que cuando habla del Barça o del Bayern de Múnich, pero sí que es cierto que no se sabe todavía si va a continuar o no. Alexis, del partido, ¿tú crees que la solidez, la solidaridad del Real Madrid, que por cierto se ha quedado sin Courtois por un mes y medio, no va a poder jugar la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, ¿tú crees que eso es posible de repetir con Bellingham y con Mbappé en la ecuación? Debería ser posible. Debería ser posible porque, en teoría, el Real Madrid debería ser más fuerte con Bellingham y con Mbappé que sin los dos. O sea, no sé, en
en un escenario en el que yo veo a un lado a Thiago Pitarch y a Brahim, por ejemplo, y en el otro en el que veo a Bellingham y a Mbappé, yo me voy para allá. Esa es la realidad, esa es la realidad. Thiago Pitarch está empezando, nos está encantando a todos, pero no deja de ser un yogurín, un jugador que acaba de empezar en el fútbol profesional. Y bueno, pues Brahim, os digo Brahim, como puedo decir Gonzalo, o cualquier jugador que haya utilizado el Madrid como 9, pues son jugadores de élite, pero claro, estamos hablando probablemente uno de los 2, 3 mejores jugadores del mundo, como es el caso de Mbappé. Claro, si lo tiramos por la vía del sacrificio, pues más les vale, porque el Bernabéu ese tipo de cosas no las suele perdonar. Y ahora que el Bernabéu ya ha visto una versión colaborativa del equipo, una versión en la que el equipo se sacrifica, ahora que el Bernabéu ha visto cómo cuando el equipo corre, cómo cuando el equipo es solidario, los resultados salen, y cómo se puede pasar de perder con el Albacete a ganarle al Manchester City, incluso con peores jugadores, por lo menos de un punto de vista teórico, simplemente cambiando un poco la actitud defensiva, Bellingham yo creo que ya va sobre aviso. Mbappé igual no tanto, porque es lo que decía Ancelotti. A ver, mira, si vas a meter 3 goles todos los partidos, no hace falta que corras. Yo eso se lo compro. Y Mbappé puede estar en esa dinámica. Bellingham no. Bellingham viene a un entorno en el que ahora mismo hay un chaval que, si hay una cosa que ilusiona al Bernabéu, es la gente de la cantera. Sobre todo porque lleva mucho tiempo sin se parecen a los del Barça ahí. Sí, sí. No, lo que pasa es que en el Barça yo creo que están más acostumbrados. En el Real Madrid hay tanto déficit de canterano brillando en el equipo. Yo creo que hay tanta añoranza de juntar, porque apareció Casillas, luego apareció el propio Arbeloa, luego apareció Carvajal, pero van como saliendo de uno en uno y cada siempre llegaban después de algún periplo fuera, porque Arbeloa estuvo en el Liverpool, Carvajal estuvo en el Leverkusen. O sea, no. En el Barça llegan de 4 en 4. ¿Vale? Por eso la foto del otro día, de todos los canteranos, el día del Elche, por eso el hecho de que el Madrid acabe el otro día contra el Elche, jugaron 7, 8 canteranos, eso es algo que yo creo que a la gente le ilusionó incluso más que la victoria ante el Elche, porque hay añoranza de la época de la Quinta del Buitre, a la que hizo alusión el otro día Pep Guardiola. Entonces, este es el entorno en el que llega ahora Bellingham, cuando llegue. Y si Arbeloa, que creo que lo hará, porque esto es fútbol y aquí hay jerarquías, le acaba dando su puesto en el 11 titular o le acaba regresando al 11 titular, más le vale a Bellingham ponerse las pilas, porque no será el primer genio al que el Bernabéu pita. Yo he visto al Bernabéu pitar a Ronaldo y a Zidane. Sí. Y a Zidane. No se va a escapar de esa, No se va a escapar de esa. Entonces yo entiendo que el Madrid será más fuerte porque tanto uno como otro, tanto Bellingham como Mbappé, llegarán con las pilas cargadas y con la lucecita encendida de lo que han visto. Vamos a hacerle casito a la producción antes de despedir a Rodri, que se nos tiene que ir. Rapidito, Rodri, Barak y Alexis, cerramos. Con la baja de Courtois, con Lunin, que siempre ha dado buenos resultados, al menos en Champions, y con esa incorporación de Mbappé y de Bellingham a este equipo del Real Madrid, ante un Bayern de Múnich que viene de meterle miedo al pánico, ¿tiene alguna chance? Estamos viendo aquí el cuadro. Rodri, Barak y Alexis. Yo creo que sí, que el Madrid tiene chance, a pesar de la baja de Courtois, que para mí es clave, pero creo que... Es que me da la sensación de que el Madrid pasa. O sea, y no tengo mucha opción táctica para decir, pues mira, va a pasar argumentos por esto. esotéricos. Es que yo creo que el Madrid está en expediente X en la Champions, y lo hemos visto en esta última eliminatoria contra el City, que ya condiciona mucho al rival, y es ahí donde yo vengo diciendo durante toda la temporada que el Bayern lo está haciendo de cine, no se le puede reprochar absolutamente nada, pero que luego cuando llegan los cocos, como la temporada pasada, baja un poco los enteros. Y por eso creo que el Madrid, por la épica, por lo que queráis, pasa. Barak. Sí, a ver, la narrativa es que el Bayern es la bestia negra, ¿no? Lo fue en los 70, en los 80, en los 90. En los 2000 la cosa se equilibró. En los 2010, después del penal de Ramos, la bestia negra del Bayern es el Real Madrid. Son 4 eliminatorias en donde en la mayoría el Bayern llegó como favorito, o por lo menos pintaba como lo que es el único verdadero clásico de Europa, el que ha sido un clásico a través de las décadas y no solamente durante una etapa moderna. Y
y siempre es o una lesión clave en el peor momento posible para el Bayern, o una decisión arbitral favorable al Real Madrid, o varias decisiones arbitrales a favor del Real Madrid, o la flor que tiene el Real Madrid, particularmente contra el Bayern Múnich, ¿no? Y esa la va a mantener, no tengan la menor duda. Y el Bayern Múnich, después del magnífico triplete con Hansi Flick, en situaciones y condiciones irrepetibles, afortunadamente irrepetibles, esperemos que irrepetibles, desde entonces ha tenido un techo muy claro, ¿no? Llegó a unas semifinales jugando muy mal, tanto que Nagelsmann fue destituido y llegó Tuchel, las perdió contra el Real Madrid además. Siempre hay un error del portero, ¿no? Si no son lesiones, si no son árbitros, entonces es Ulrich o es el propio Neuer el que falla. Entonces yo ya he visto mucho, soy mucho más viejo de lo que quisiera como para pensar que el Bayern es favorito. Pero menos de lo que te merecen, hay que llegar a todavía más viejo. Hay una diferencia entre todas estas eliminatorias que nos pintaba Barak ahora, Alexis, que yo creo que le equilibra un poquito, y es que la vuelta se va a jugar en el Allianz, en el estadio del Bayern de Múnich. Sí, a ver, yo llevo diciendo más o menos desde noviembre que el Madrid esta temporada en la Champions es Bruce Willis en el sexto sentido. Es decir, está muerto, pero él todavía no lo sabe. Entonces, le falta que aparezca un niño, Vaya spoiler que me acabo de tragar hacia lo tonto. 35 años de esa película. Si no has visto el sexto sentido en 2026, mal vamos. Entonces, al Madrid le falta que venga el niño y le diga, chico, que estás muerto. Y creo que ese niño es el Bayern Múnich. Si el Madrid consigue pasar esta eliminatoria, yo lo pongo al nivel de exoterismo de lo que pasó hace 3 años. O sea, de aquella cadena Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City. Veo muy, muy, muy superior al Bayern Múnich. Y lo veo muy sólido. Porque al City solo lo veía superior, pero yo al City no le veía un equipo sólido. Yo creía que en la eliminatoria entre el Madrid y el City era mejor y era favorito, pero no me sorprendía en exceso que el Madrid pudiera pasar la eliminatoria. De hecho, yo esa eliminatoria creo que la di 55-45 o 60-40 o algo así. Yo esta la veo 75-25. Veo muy difícil. El Bayern está demostrando esta temporada, solamente se ha visto claramente superado en un partido más o menos importante una vez, que fue el día del Arsenal. Y claro, catalogar como partido importante un partido de la fase Liga esta, pues ahí ya me estoy excediendo un poco. Pero es la única vez que le he visto muy superado. Realmente un equipo muy fuerte, con un Luis Díaz extraordinario, está haciendo muchísimos goles, vemos trabajar a todos, Olise está en nivel espectacular, y tienen el problema de la portería, ¿no? Que bueno, pues que se les está lesionando todo el mundo, ¿no? Es más o menos el único punto flaco que tiene el Bayern, que seguro que llegará Bruce Willis y lo explotará, porque... Exactamente. Tengo una duda, Alexis, en los otros... ¿Qué familia es la familia fantasma? La que vive dentro de la casa, ¿no? Yo creo que... Oye, dejad de destrozar películas a la gente, por favor. Yo creo que vamos a ver una final entre el Cholo Simeone y Luis Enrique, creo. Bueno, no estaría mal. La verdad es que sí que esta eliminatoria entre el Bayern y el Real Madrid te trae flashes del... O sea, tanto deshacerte en elogios el Bayern Múnich para que pierda... Porque Luis Enrique y el PSG es arena de otro costal. Me acabas de dar una asistencia tremenda, porque enseguida pasamos al próximo partido, pero es eso, una reflexión de estos partidos del Bayern y el Real Madrid siempre te dejan flashes. Es lo que decía Barak. Te deja el penal de Sergio Ramos, te deja el error de Ulrich ante Benzema, te deja... Joselu y Thomas Tuchel haciéndose el harakiri intentando defender con 5 cuando tenía toda la eliminatoria ganada. Es el único clásico de Europa. Te deja el pisotón de Juanito, que en paz descanse, a Lothar Matthäus. Te deja el gol de Anelka en Múnich, aquel cabezazo en el año 2000. El festejo, James, la butifarra. James jugando con James jugando con el Bayern, con la eliminatoria perdida y perdiendo tiempo en un saque de banda, con todo un compañero diciendo saca ya. Tremendo. A ver, los espectadores, que dejadnos en los comentarios también vuestro momento, vuestro flash del Vietnam de estos dos enfrentamientos, los enfrentamientos entre Bayern de Múnich y Real Madrid. Rodri, que eres un tipo cotizado y te pagan la cláusula y te tenemos que despedir, ¿no? Por culpa de Courtois tengo que hacer otras tareas, pero bueno, también me voy llorando, que lo sepáis, por los spoilers que me acabo de tragar.
espero que sea el último que soltéis en el día de hoy. Injusticia. Ánimo. Bueno, pues a Rodri ya le podemos llamar Lunin porque le toca trabajar por la lesión de Courtois, igual que al arquero ucraniano. Hasta luego, Rodri. Hasta Lunin, chicos. ¡Oh! No, la próxima vez es el Marten, no el Lunin, pero bueno. ¿No vino Fernando Palomo hoy? No. No, está celebrando la renovación. Venga, pero... hasta luego, Rodri. Un abrazo. Chao. Y venga, una vez que ya Rodri nos deja, seguimos avanzando en este fuera de juego y la asistencia me la acabas de dar tú, Alexis. Vamos a hablar de esta exhibición del Paris Saint-Germain en la cancha del Chelsea, 0-3, un PSG que, igual que hace el Madrid, pero a otro nivel, a la que llega la primavera, empieza a entonarse, empieza a recordar el equipo que nos encantó el año pasado, sin Fabián Ruiz, eso sí, todavía sigue lesionado, pero el equipo imprimió un ritmo, sobre todo en el centro del campo, diabólico, con esos jugadores pequeñitos, con Vitinha y con Joao Neves. Y es curioso, Barak, que en el fútbol moderno, en el que todo es megatáctico, en el que hay un montón de pequeños detalles a nivel posicional que obsesionan a los entrenadores, el partido se empieza a destapar, igual que se destapó la ida del Madrid en el Bernabéu contra el City. Un balonazo largo, un mal control del defensa y chao. Kvaratskhelia en este caso aprovechó el error de Sarr. Sí, cuando juegas con gente como Sarr, cuando tu planificación deportiva te obliga o te orilla porque el rendimiento de los demás no es mejor, a jugar con gente como Sarr, con la experiencia de Sarr, sobre todo en esa posición, pues lo natural es que estés más expuesto al error, ¿no? Contra un equipo adulto, hecho y derecho como el Paris Saint-Germain. Entonces, es algo similar el análisis de esta goleada terrible en el global del Paris Saint-Germain sobre el Chelsea, a lo que hablábamos antes del Newcastle y el Barcelona. Compitió muy bien, hasta los primeros 75 minutos, le duró menos, ¿no? Al Chelsea en el Parque de los Príncipes, hasta que llegaron los errores, y los errores marcan. Y cuando tienes tanto dinero y gastas tanto dinero y acabas eligiendo entre Robert Sánchez y Jorgensen, y uno comete un error y luego otro sale y comete dos errores más graves, y cuando acabas eligiendo entre Malo Gusto y Sarr, y en general en todas las posiciones, sobre todo en las que te deben de dar el balance, el equilibrio defensivo, el Chelsea tiene poca calidad y menos experiencia. Entonces, eso claramente que de alguna u otra manera, sí, aquí es un balón largo, un mal control, y aprovechar los errores como lo hizo perfectamente el Paris Saint-Germain y como lo hizo el Barcelona en contra del Newcastle. Luego, el resultado global, pues no acaba de reflejar lo que fue la eliminatoria como tal, ¿no? Ya para el Paris Saint-Germain en este caso fue mucho más fácil. La diferencia con el Barça es que tuvo que esperar hasta el cuarto del que hablábamos. Aquí muy pronto se acabó la cosa en el primer tiempo, 1-0, 2-0 y vámonos. Y nos deja, yo creo que una última imagen esta eliminatoria, ¿no? La del papelito. De todo lo que parece recuperar. La del papelito. Sí, por supuesto, ¿no? Para reflexionar, ¿no? ¿En manos de quién está el Chelsea? ¿No? Poquito de sentido común. Nadie duda de la capacidad, de la inteligencia, de que el tipo se lo ganó. Rossignol está ahí por alguna razón. Hizo un gran trabajo en el Strasbourg. En el Hull City algo le habrán visto. Pero, ¿qué tiene que pasar por tu cabeza, no? Y el Chelsea te vuelve... No sé si llegó loco o si lo volvió loco el Chelsea tan rápido, pero está claro que el Chelsea tiene algo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar por tu cabeza para ir perdiendo? ¿Cuánto eran? ¿7-2? ¿8-3? Sí, eran... En el último minuto, ya no solamente meter a Garnacho, que ya parecía, pues, ¿para qué metes a Garnacho ahora, no? Sino meterlo con un papelito dándole indicaciones a sus compañeros. En fin, son cosas que ilustran de este Chelsea más allá de la cancha, como también lo del... Imágenes muy divertidas, pero que las analizas y dices, ¿qué está pasando en este equipo, no? El hot, la piña alrededor del árbitro en contra del Newcastle United. Son cosas que a mí me encantan, me divierten muchísimo, porque no soy aficionado al Chelsea. No, es así, es tremendo todo lo que ocurre alrededor, y es verdad. Mira, que estamos hablando de películas de miedo y tal, es una mansión embrujada el tema del Chelsea, es una casa maldita. Pero bueno, hablábamos de Luis Enrique, esto es lo que dijo el técnico español del Paris Saint-Germain después de esa exhibición tremenda que se pegaron en Stamford Bridge. Como siempre, Luis Enrique repartiendo cariño a la prensa. Vosotros contáis la historia como queréis. Si este partido es punto de inflexión, pues bueno, hemos mostrado otra vez en Europa que no queremos buscar mantener el resultado y que lo que queremos hacer es ganar
¿Qué te pareció, Alexis, el partido? Ya estaba liquidada prácticamente la eliminatoria desde el inicio, desde el partido de ida, como decía Barak, en esos últimos minutos en los que el Chelsea no pudo sostenerle el cuerpo a cuerpo al Paris Saint-Germain. Y en esta segunda eliminatoria, ¿qué es lo que más te llamó la atención en esta segunda vuelta? Bueno, lo primero, cuando escucho a Barak lo de Sarr, cuando tienes que poner a gente como Sarr, me ha recordado a mi padre cuando me decía, como te juntes con esa gente... Malas compañías, eso, tío. Coge los padres y te dicen, te he visto con no sé quién, como te juntes con esta gente... Te tuercen el morro así que dicen, te he visto en la calle con Juanito, el de la botilia. Y dices, no me gusta. Pues la verdad es que el partido de ida, que es el que decanta la eliminatoria, a mí, yo creo que lo comentamos aquí en su momento, a mí me pareció que fue un partido muy igualado. Creo, de hecho, que el partido no mereció ganarlo ni siquiera el París. Yo creo que un empate habría sido un resultado más justo. Pero en el segundo encuentro, la verdad que el PSG es que lo liquidó muy rápido. Y vi también a un Chelsea, obviamente, cuando vienes con 3 goles de ventaja, te hacen el 0-1 tan rápido, ya tienes 4 abajo, normal que te desmorones, pero vi a un Chelsea muy frágil. Y por eso creo que el París incluso podría eliminar al Bayern Múnich, porque no teniendo a sus jugadores en su mejor estado de forma, venimos de un Vitinha imperial, de un Nuno Méndez imperial, de un Kvaratskhelia imperial, de un Dembélé Balón de Oro, ninguno de esos está... Ahora Kvaratskhelia sí, pero ninguno de los otros está ni mucho menos cerca de ese nivel y sin embargo vemos al París... Ni decir Due menos. Correcto. Y vemos al París progresar con cierta facilidad en una eliminatoria que a priori no iba a ser tan sencilla. Por eso es un equipo que me genera mucha confianza. Y el Chelsea, la verdad que es... le ha pasado un poco lo que le viene pasando en los últimos años, ¿no? Que es un equipo que ante cualquier dificultad, cuando la cosa se pone seria, es un equipo que no termina de dar el nivel. Hay un pequeño oasis, que fue el Mundial de Clubes, con Maresca, en el que consiguieron hacer un gran torneo, después de ser goleados y pisoteados por el Flamengo, no lo olvidemos, pero ahí consiguieron rehacerse de aquella derrota y terminar ganando el título precisamente ante el París, pero no es la situación habitual en este Chelsea, que le ofreció a Rosselló el contrato más largo que se ha firmado por un entrenador en la historia del fútbol profesional en Inglaterra. Rosselló creo que tiene firmado, creo que son 8 años. Que yo creo que es la forma que tienen ya los propietarios del Chelsea de decir, o sea, de verdad, vamos a probar algo diferente. Vamos a probar algo diferente para que los jugadores, no sé, para que espabilen un poco y no sé yo si los va a cumplir. Supongo que habrá ahí un... No sé si va a cumplir 8 veces. Esto lo hace el Chelsea porque Ted Boehly, el propietario, que también es el propietario de equipos de béisbol y esas cosas, lo que está intentando es implantar la misma cultura de tener contratos largos para prorratear ese sueldo y el coste del dinero del fichaje del futbolista y para que no pese tanto en el fair play financiero. Cuanto más largo el contrato, inferior es la cantidad prorrateada de manera anual. Entonces, por eso lo hace, pero lo ha hecho con varios ya, no tan largos como ese, pero lo hace simplemente para que no pese tanto. Yo de Rosselló lo que no entiendo es si no tienes a Reece James, que era el principal armador de juego junto a Moisés Caicedo, ¿qué haces poniendo a Enzo Fernández de media punta por la banda izquierda en vez de retrasarlo a la zona de creación de juego? Pero bueno, ese es uno de los 1000 problemas que tiene este Chelsea. Rápidamente, para empezar a pasar ya al último juego, respondemos la pregunta de la producción. Alexis, ¿es el gran favorito el PSG para ganar? ¿Va a repetir o no? A mí me gustaría que la ganara el Cholo. Es la verdad. Me gustaría que ganara el Atlético de Madrid. O sea, creo que ya se lo merecen, ¿no? Son ya muchos años intentándolo y a mí me gustaría que fuera el Atlético de Madrid. Pero realmente mis grandes candidatos están por la otra parte del cuadro. Sería primero el París y segundo sería el Bayern. Esos son mis 2 grandes candidatos. El corazón le dice Cholo, la cabeza le dice Luis Enrique. El corazón tampoco, ¿eh? Tampoco te creas que le tengo especial... no le tengo especial cariño, ni tampoco me cae mal. Es solo que creo que son muchos intentos del Atleti para ganar la Champions. Y además, como creo que el fin del Cholo
está The end cerca. is near. Creo que el fin del Cholo está cerca. Pues oye, quién sabe, ¿no? Gano la Champions, pierdo la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, eso seguro, y me voy. Contra nuestro fellow American. Imagínate una final, Alexis, contra el Bayern Múnich, Schwarzenbeck ahí en la Joder, tribuna. sería tremendo, tío. Sí. Y que gane el Sí, Atlético sería de Madrid. tremendo. Sería como cerrar el círculo. El ¿no? bucle temporal de aquella Sí, final de los sí, años pero 70. ya que desaparezca el club porque no va a haber mayor gloria que eso. Sí. El padre de Pepe Reina era el arquero, Miguel Reina, ¿no? Era el arquero en, Sí. en aquella final. Sí. Ahora, Que hay que decirlo, fue en esa época en la que se jugaban un nuevo partido en caso de que hubiera empate, estaba ganándolo hasta el minuto 120 el Atlético de Madrid, iba a ganar su primera Copa de Europa. El Bayern Múnich todavía no ganaba Copas de Europa, ¿verdad? Es verdad. Era un Bayern Múnich al nivel del Atlético de Madrid, metió gol Schwarzenbeck y ya no hubo tiempo extra. Bueno, sí hubo tiempo extra, lo que no hubo fueron penales. Y en la prórroga, 48 horas después, fue 4-0, ¿no? Que ganó el Bayern. Yo de esa final tengo tres imágenes grabadas. La primera es la de Luis Aragonés, que marca el gol del Atlético de Madrid, marca un gol de falta y fijaros en el gol, cuando Luis le pega el balón, antes de que el balón entre, Luis ya está levantando la mano. Porque vio que el balón iba directa. La segunda es que había un montón de gente del Atlético de Madrid. Esa final se jugó en Bruselas, que habían viajado a la final y que al día siguiente se volvían a Madrid pues porque tenían que trabajar. Y claro, cuando les dijeron que había que jugar un partido de desempate, pues bueno, eran otros tiempos, económicamente las cosas eran diferentes. No había internet para hacer reservas. Correcto. Y allí pasaron cosas bastante raras. Y la tercera es lo que decía Luis Aragonés de ese partido. Luis Aragonés siempre decía, yo tenía que haber estado más listo, yo tenía que haberme acercado a Beckenbauer con el 1-0 y decirle cualquier cosa. Estás guapo hoy, eres un tío muy guapo y tal, cualquier cosa para enfriar el partido y para que aquello no pasara. Pero fijaros lo que se le ocurría a Luis. En lugar de insultarle o lo que sea, era decirle, tú eres muy guapo, ¿no? ¿Y le llamaba Beckenbauer? Sí. O sea, sí pronunciaba Beckenbauer. Bueno, no lo sé. Antes de la final o las semifinales aquellas de Schweinsteiger. Ay, señor. Bueno, pues el PSG, que parece el gran favorito, pero será complicado repetir, porque hasta ahora en la época Champions solo un equipo ha sido capaz de ganar más de una Copa de Europa de manera consecutiva, ya lo sabéis, fue el Real Madrid de aquellas 3 Champions seguidas. Venga, y avanzamos. El último juego que vamos a tocar, la remontada del Liverpool 4-0 ante el Galatasaray, había perdido 1-0 en Turquía. No es algo que nos vaya a sorprender, pero ¿con qué os quedáis de ese partido, Barak? ¿Ha mejorado en algo? Si uno ve el resultado y dice, 4-0 partidazo y esas cosas. Si uno ve iba a decir a Barak, a Mohamed Salah otra vez en la score sheet, como le dicen, en el marcador, produciendo goles y dando una asistencia, y dices, Salah está de vuelta, como he leído hoy en algún titular que he dicho, madre mía. Como Lewandowski, lo mismito que Lewandowski. Sí. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del Dr. Fever para este Liverpool? Lo primero es que por más que los doctores intenten, unos más que otros, darle sentido y explicaciones técnicas a lo que pasa, en el fútbol y concretamente en la Champions League hay narrativas que se repiten hasta la saciedad y solamente hay que aprenderlas, no entenderlas. No hay que seguir entendiendo por qué el Real Madrid gana partidos cuando no se ve de dónde. Y no hay que tratar de entender por qué el Galatasaray es un equipo en casa y otro equipo fuera, porque así ha sido siempre, así fue esta vez, y no hay aprendizaje, y así va a ser para toda la vida, no tiene explicación. Pero era tan predecible. Uno, que Liverpool iba a perder en Turquía, era muy probable. No digo que era un 100% de posibilidad, pero era muy probable que dadas las circunstancias, el partido de ida lo ganara el Galatasaray, como suele ocurrir cada vez que Liverpool va a Turquía. Pero a la vez era sumamente predecible que el Galatasaray se disolviera como se disolvió contra 10 en contra de la Juventus y que gracias a haber sacado una goleada de milagro en tiempo extra pudo evitar la catástrofe, ¿no? De no llegar a los octavos de final. Entonces, lo primero que hay que decir es que la historia se repite, que Liverpool tuvo esa fortuna de tener a un rival como el Galatasaray, muy difícil siempre en el Ali Sami Yen, pasan los años, eso no cambia, pasan los años y de alguna manera inexplicable, no hay un equipo que cambie tanto fuera de casa como históricamente el Galatasaray. A partir de eso, sí, evidentemente el partido tuvo ciertas complicaciones. Hay que destacar a Szoboszlai otra vez. Hay dos hombres que yo no sé lo que sería el Liverpool sin ellos. Szoboszlai, claramente, un golazo,
un tremendo golpeo de balón. Claro, distracción del Galatasaray tras el cobro de esquina, pero hay que pegarle como solamente le pega a Szoboszlai, con la derecha o con la izquierda, da igual. Y Ekitike, que hablamos mucho de las estadísticas de Haaland, ¿no? Si hubiera Alexis y Alex un coeficiente, ¿no? de importancia del gol y multiplicarlo por el gol, ¿cuántos goles tendría Ekitike y cuántos tendría Haaland, ¿no? Los goles de Ekitike son en clásicos, en partidos importantes, en partidos cerrados. Los de Haaland generalmente en partidos grandes no caen, ¿no? Pero no hay un coeficiente, sería muy difícil y erróneo, no estoy proponiendo eso, pero si hubiera, dentro de todas estas estadísticas que se inventan, una especie de coeficiente de gol por importancia, lo de Ekitike sería tremendo, ¿no? Porque sus estadísticas no le hacen justicia al peso que ha tenido esta temporada. Una jugada en la que ciertamente Mohamed Salah lo asiste, Ekitike como que está muy preocupado de generarle confianza a Salah, y antes de festejar lo primero que hace es señalarlo y cargarlo y tratar de levantar al veterano que venía de fallar un penal porque está fuera de forma, está fuera de confianza. Mejora en el segundo tiempo, claramente, hay que decirlo, pero cuando Alexis hablaba de Lewandowski en el partido del Barça contra el Newcastle, yo pensaba en Salah contra el Galatasaray, porque fue prácticamente la misma historia. Difícil castigarlo después de que las estadísticas en el segundo tiempo son buenas, pero el gran problema, uno de los dos grandes problemas de este Liverpool sigue siendo ese, ¿no? Que Arne Slot había tomado una decisión importante que sacudió al equipo, que fue sentar a Salah. ¿Y para qué? Si Salah no ha mejorado y ahora juega siempre. Es una buena pregunta esa y algo ha tenido que pasar. Ya nos enteraremos a toro pasado de aquí 3 o 4 años de lo que sucedió entre Mohamed Salah y Arne Slot. Hablabas de Szoboszlai, precisamente el bueno del centrocampista, todocampista del Liverpool. Tiene una estadística curiosa. Vamos con un ¿sabías qué? Precisamente, que se ha convertido en el máximo goleador del Liverpool en esta Champions. Hablamos de Salah, hablamos de Ekitike. Lleva 5 goles y 4 asistencias en el torneo. Este jugador que, como Barack Feber pronosticó hace mucho tiempo, es el nuevo David Beckham. El golpeo que tiene de balón es sensacional. Se peina igual. Sí, el mismo peinado. Aparte, el chico también es guapetón, que eso también lo tiene, también suma puntos en el tema. Y ha entrado, supongo, en el once inicial. Vamos a ver el once inicial de la Champions antes de que Alexis nos dé este punto de vista sobre el partido. Safonov, el arquero del Paris Saint-Germain, el que ha sentado a Chevalier como arquero, Stanisic, Konaté. Hay un montón de jugadores, muy variado. Solo un jugador del Real Madrid, que es Vinicius Junior, que también falló lo suyo en el partido en el Etihad, y Rafinha, un exjugador del Barça. Aclarar que este no es nuestro 11. No, este es el 11 de la UEFA, el que publica la UEFA, con Francisco Trincao también entre esos nombres, en esa alineación. Ya sabéis que el Sporting de Portugal acabó con la bonita historia del Bodo en la Champions ganándole 5-0. Alexis, del partido, Salah sí, Salah no, Liverpool pulgar arriba después de ganar, Liverpool no me convence todavía. ¿Cómo lo ves tú? Y ya cerramos, que tenemos que ir a los numeritos. Bueno, lo primero de lo que decía Barak, de ese coeficiente para ver la importancia, en el baloncesto se inventaron algo para intentar eso, que es el más menos, y que a mí es una estadística que creo que no funciona demasiado bien, pero recuerdo, por ejemplo, el partido de los Juegos Olímpicos entre Estados Unidos y Serbia, en el que Estados Unidos aplasta a Serbia, pero ves el más menos con Jokic y sin Jokic, y con Jokic, que jugó prácticamente todo el partido, Serbia le ganó a Estados Unidos, y el ratito que se fue fuera Jokic es el ratito en el que Estados Unidos le hace el más 20 o el más 25 que le hizo a Serbia. Eso en el fútbol no existe, es muy difícil evaluar algo así, pero es lo más aproximado que existe en el baloncesto. Yo no voy a hablar de Salah, yo voy a hablar de Szoboszlai, porque yo estoy en el barco de Szoboszlai desde hace, siglos. Es un jugador del que yo estoy absolutamente enamorado, porque me parece un pecho frío, pero de los de calidad. Me parece uno de estos que dices, sé que va a estar todo el partido. Y mira que ahora está trabajando bastante, lleva una temporada bastante buena, pero la imagen de Szoboszlai es, yo sé que va a estar todo el rato paseándose. Ahora bien,
le va a caer una en el centro del campo, va a pegar una y la va a cazar por la escuadra. O va a haber una falta directa y la va a meter una con la derecha y la otra si quiere con la izquierda. O sea, es un futbolista que tiene un golpeo de balón extraordinario, tiene un físico, tiene un porte extraordinario que podría dedicarse al deporte que le diera la gana. Encima guapo, evidentemente, es un tío guapo. Tiene aura, Szoboszlai tiene aura. Y a mí me parece que este año está haciendo la mejor temporada de su carrera. Va a ser una pena no verle en la Copa del Mundo, porque Hungría se quedó fuera por ese milagro de Troy Parrott con el partido contra la República de Irlanda, pero a mí Szoboszlai es un futbolista que me ha gustado siempre. Y yo creo que lo de Salah, lo decía muy bien Barak, es lo de Lewandowski. Sí, vale, ha metido un gol o ha metido 2 goles, pero yo creo que como se suele decir, los 100 mejores partidos de Salah ya los hemos visto. Sí, y los 200 también, seguramente. El Liverpool, que se va a enfrentar al Paris Saint-Germain, ya se enfrentaron en la primera eliminatoria en octavos de final el año pasado. Acordaos que fue la cosa muy justita. Acabaron decidiéndose en penales, obviamente a favor del equipo de Luis Enrique, que acabó ganando la Champions. Bueno, pues ya le hemos metido un repaso muy importante a los mejores 4 partidos de esta fase de octavos de final de la Champions. Alexis, tenemos un fin de semana cargadito. Ponnos al día de lo que nos espera. Bueno, vamos a irnos primero a España porque tenemos un derbi que yo creo que ahora mismo para el Atlético de Madrid ha perdido un poquito de interés, ¿no? Porque el calendario del Atleti ahora es el derbi, luego es el Barça, luego otra vez el Barça, luego el Sevilla, luego otra vez el Barça y luego la Real Sociedad final de Copa. Entonces, digamos que este va a ser de los partidos que menos le importen, porque en la Liga el Atlético de Madrid tiene los deberes prácticamente hechos. Pero como también es cierto que ahora hay la fecha FIFA y que el fútbol de clubes se va a detener durante un tiempo, pues a lo mejor no es tan importante para el Cholo el reservar jugadores y a lo mejor vemos una buena versión del Atlético de Madrid. Lo que sí es cierto, no sé si recordáis la famosa pancarta aquella del Bernabéu, se busca rival digno para derbi decente o algo así. Bueno, pues lo que sí es cierto es que lo han encontrado. Y en los últimos 40 partidos oficiales que ha habido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid han encontrado el rival y el equilibrio perfecto. En esos últimos 40 partidos, 12 victorias del Real Madrid, 12 victorias del Atlético de Madrid, 50 goles del Real Madrid, 50 goles del Atlético de Madrid y los otros 16 partidos han acabado en empate. Así que ahí está lo que querían los aficionados del Real Madrid. No obstante, es verdad que Atlético de Madrid lleva más de una década sin ganar en el Santiago Bernabéu. La última victoria que lograron allí fue en febrero del año 2016, 0-1 con un gol de Griezmann en un partido de Liga. Desde entonces han visitado 12 veces a su eterno rival y en esos 12 partidos el Atlético de Madrid apenas ha sacado 6 empates, los otros 6 han acabado en derrota. Y vamos a ver qué pasa con Vinicius, porque Vinicius ha tomado las riendas del equipo desde la ausencia de Mbappé, pero se enfrenta al Atlético de Madrid contra el que no tiene muy buenos recuerdos. Este va a ser el derbi número 20 de Vinicius desde que llegó al Real Madrid. ¿Y cuántos goles creéis que le ha marcado Vinicius al Atlético de Madrid? En 19 derbis. Pocos. No me suenan demasiados. Rodrigo es el que tiene más mano contra él. ¿Te acuerdas que Benzema tardó como 40 partidos? Tardó mucho, sí, es verdad. Vinicius le ha marcado un gol, que además fue un gol intrascendente. Fue un gol en una eliminatoria de Copa del Rey que se jugó en el año 2023. El gol lo marcó en el último minuto de la prórroga. El Real Madrid ya iba ganando 2-1 y el árbitro estaba a punto de pitar el final del partido y con ese 3-1 liquidó por completo la eliminatoria, pero es la única vez en 19 partidos que ha podido marcarle un gol al Atleti y sin embargo tiene algunos episodios que todos recordamos, ¿no? Como por ejemplo el penalti que falló el año pasado en la eliminatoria y que podría haber evitado esa prórroga y ese doble toque de Julián Álvarez, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver si Vinicius, con esta buena versión que le estamos viendo últimamente, puede o no romper esa estadística. Venga, vamos al siguiente que estamos... Y así como festejó contra el City, recordando aquella pancarta tras el Balón de Oro, va a comer una tostada, ¿no? Sí. En respuesta a Simeone. Escúchame, te va a echar. No me acordaba de eso, está muy bien, sí. También es una buena prueba de nivel, porque a Xabi Alonso lo empezó a liquidar
el Atlético de Madrid con ese 5-2 y a ver para dónde tira este Real Madrid de Arbeloa, que está haciendo lo contrario que el Madrid de Xabi Alonso. El Madrid de Xabi Alonso era fuerte con los débiles y débil con los fuertes, y el Real Madrid de Arbeloa es todo lo contrario. Se le atragantan más los Albacetes y los Getafes que no los rivales de calidad. Siguiente partido, Alexis, que vamos pasadísimos de tiempo, me dicen en producción. Vamos al Camp Nou. Es verdad que lo visita el Rayo. Es verdad que el Rayo en Vallecas en los últimos años se ha mostrado muy fuerte, no solo contra el Barça, sino también contra el Real Madrid. Barça y Madrid en sus últimas 8 visitas a Vallecas solamente han conseguido una victoria, pero cuando es el Rayo el que tiene que abandonar Vallecas y visitar a los grandes, ahí la cosa cambia. De los últimos 28 partidos del Rayo en los campos de Barça y Real Madrid solamente ha sacado una victoria, y fue en el Camp Nou hace 4 años con un gol de Álvaro García, un Camp Nou cuyas cifras desde el regreso del Barça son impresionantes. Son 13 partidos, 13 victorias, 46 goles a favor y solo 9 en contra. Y vamos a ver este Rayito, que está metido también en la aventura europea, en la que le auguro un buen recorrido y un largo recorrido, que ha encontrado esta temporada una dupla goleadora que hacía mucho tiempo que no tenía. Álvaro García, que lleva 12 goles y 8 asistencias, aunque la mayoría de esos números los ha conseguido en la Conference League, y Jorge de Frutos, que lleva 12 goles y 4 asistencias, pero la mayoría de sus números los ha conseguido en la Liga. Hacía más de una década que el Rayo no tenía una pareja de jugadores tan goleadores. En su momento fueron Javi Guerra y Jozabed, aunque ninguno de los dos consiguió hacer carrera en el conjunto de la franja. Se puede decir que la apuesta por Jorge le dio frutos al Rayo Vallecano. Chimpún. Y la última partita de hoy, ¿hacia dónde? Vamos a la Italia, ¿no? Nos vamos a Firenze, porque allí, después de 7 partidos seguidos sin perder y después de 4 triunfos seguidos en Serie A, en el Artemio Franchi, el Inter el año pasado por fin cayó en campo de la Fiorentina, fue goleado, fue aquel partido tan accidentado, acabó 3-0, marcó Luca Ranieri y 2 goles Moise Kean, pero el partido, recordéis, que se inició en diciembre y se terminó en febrero. Fue el día que se desmayó Eduardo Bove. Y bueno, pues luego afortunadamente no le pasó nada. Por cierto, Bove, que está jugando en el Watford, porque en Italia no puede jugar. Las leyes italianas le impiden jugar con un implante subcutáneo, un desfibrilador subcutáneo que le han puesto, y que no le dejan jugar allí, por eso se ha tenido que ir a Inglaterra. Bueno, el Inter, después de la eliminación ante el Bodo Glimt, solamente ha ganado uno de los 4 partidos que ha jugado, el 2-0 ante el Genoa, perdió el derbi contra el Milan, como le pasa casi siempre. Aún así tiene una ventaja muy cómoda en la clasificación, tiene 8 puntos de ventaja, y me llama la atención un equipo que siempre ha sido el rey del catenaccio. De hecho, todo empezó con el Inter, y un equipo fuerte defensivamente hablando. El Inter es el único equipo de la Serie A que todavía no ha sufrido ninguna expulsión esta temporada, y esto engancha con que el año pasado el único equipo que no recibió ninguna expulsión fue el campeón también, que fue el Napoli. Y he estado mirando en mis archivos, y la última vez que el Inter ganó la Serie A sin sufrir ninguna expulsión fue en la temporada 79-80, con Eugenio Bersellini de entrenador. Es lo que te voy a decir, que con Mourinho en el 2010 creo que alguna sí que tuvo que... Con Materazzi, con Felipe Melo en esa época. Ya te Imagínate, con Maicon también, que estaba por ahí también. Era tremendo. Barak, rapidísimo, del Inter. ¿Estamos ante la repetición de la historia del año pasado? Igual que hay equipos que remontan en primavera, el Inter se marchita. Sí, pero no hay alguien que lo aproveche. Es decir, la Serie A, yo lo tengo claro, es una liga muy entretenida porque no hay un equipo fantástico. Hay muchos subcampeones dignos desde la temporada pasada, y claro, uno tiene que ser campeón. En la Premier League vivimos durante muchos años luchas entre 2 equipos campeones, y a la historia quedó solamente que el City fue campeón en casi todas las ocasiones y que el Liverpool solamente pudo ser campeón una vez. En realidad eran duelos de 2 campeones, pero solo un título. Sí. Gana uno, ¿no? Y en cambio en Italia estamos viviendo lo contrario. No hay equipos campeones, pero uno tiene que salir campeón. La temporada pasada con mucho mérito fue el Napoli. No quiere decir que haya sido un Napoli nada que ver con lo que fue en 2023, un dignísimo campeón. No es que haya sido indigno la temporada pasada, al contrario, con todas las deficiencias viniendo de donde venía, fue increíble lo que hizo Conte, ¿no? Y este Inter, sin ser un equipo convincente, perdiendo cada partido importante, no solamente contra el Milan, cada partido importante ha sabido, y eso es lo más importante en una competición como una liga en donde juegas tantas jornadas
contra todos los equipos 2 veces, pues partidos grandes contra el Milan o contra el Napoli o contra la Juventus acaban siendo minoría respecto a los del Cremonese y demás, que también te dan 3 puntos. Y ahí ha estado la clave del Inter de Milán. Va a ser campeón de la Serie A, va a perder puntos en el camino, pero ya tiene una ventaja y sobre todo el Milan tiene tantas carencias y deficiencias que concluyo algo muy similar a lo que va a pasar con el Arsenal. El Arsenal podrá seguir perdiendo puntos, pero el City no me da confianza para aprovecharlo ganando todos los partidos que quedan. Aquí no solamente hace falta que el Inter descalabre, que lo va a hacer creo, sino que el Milan gane cada partido. No, tenemos que hacer un día un 11, el 11 ideal de la Serie A en los años 90 y compararlo con el 11 ideal de la Serie A ahora. Y ver jugador por jugador, porque es que estoy seguro que gana el de los 90 11-0, estoy seguro. Pero lo mismo, si hacemos un 11 ideal de la Premier League en los 90 y lo comparamos con el de ahora, es 0-11, porque o sea, no podéis ni imaginar cómo era la Premier League en los años 90, donde a veces no había ni portero suplente en los banquillos y cuando el portero se lesionaba, se ponía un jugador de campo porque no había ni portero convocado, que eso a la gente se le ha olvidado, pero estas cosas pasaban, Tremendo, tremendo. Y además el Milan, con lo que decías tú, Barak, después del incendio que se les ha montado ahora con Leao otra vez, ya no tienen chance ninguna. Bueno, socios, yo estaría hablando con vosotros 3 horas más, pero tenemos un productor que tiene una vida, que tiene que irse a casa con la mujer y los hijos y esas cosas, y hay que cerrar el chiringuito. Muchísimas gracias, buen repasito. Amigos y amigas que nos estáis viendo, dejad vuestros comentarios, los recuerdos de las eliminatorias, por ejemplo, entre el Bayern y el Real Madrid que hemos tocado, cualquier cosa, y nos vemos de nuevo la semana que viene, el martes, para repasar todo lo que nos haya dejado la jornada del fin de semana en Europa. Hasta luego, amigos. Chao. Gracias.